Estimado público, bienvenidos a Cabalidades. Este es un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? Déjame hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Cuántas veces has escuchado la historia de la conquista de México? Probablemente muchas. Y en casi todas las versiones de la historia se cuenta más o menos igual. Los españoles llegaron, eran crueles, monstruosos, codiciosos y destruyeron una civilización inocente y noble. Parte de esto lo hemos mencionado en episodios anteriores y ahora lo vamos a ver de una diferente arista de diferentes especificaciones acerca de este tema. Esta versión es simple, la versión cómoda, la versión que se enseña en primaria y que muy poca gente cuestiona. Pero la historia real, la que documentaron cronistas españoles e indígenas, los que estudiaron los arqueólogos en Cholula en los años 70, los que han hecho los investigadores de la UNAM y las universidades de todo el mundo. Esa historia es mucho más complicada, más oscura y básicamente más fascinante, honestamente. Y hoy vamos a hablar de esa historia. Vamos a hablar de Cholula, donde entre 4.000 y 8.000 personas murieron en cuestión de horas, donde la inmensa mayoría de los asesinatos no fue obra de los españoles, sino de los aliados indígenas. Vamos a hablar del Templo Mayor de Tenochtitlan, de igual manera, donde 80 soldados españoles habrían sido matemáticamente incapaces de ejecutar a 600 miembros de la nobleza azteca sin ayuda. Y vamos a hablar de la caída de Tenochtitlán, donde casi 200.000 guerreros indígenas rodearon la ciudad y desataron una masacre que Cortés mismo no pudo detener. Y al final de todo esto, vamos a hacernos la pregunta que incomoda a mucha gente. ¿Fueron los conquistadores los únicos villanos de esta historia? ¿O hemos estado viviendo en una versión simplificada, casi de caricatura, uno de los eventos más complejos de la historia de América? ¿Quiénes eran los conquistadores? Para entender a los conquistadores tenemos que entender de dónde venían, y esto es importante porque no podemos juzgar a personas del siglo XVI con los estándares éticos del siglo XXI sin perder de vista el contexto. Los conquistadores eran hijos de la generación que había pasado casi 8 siglos en guerra. La Reconquista, el proceso por el cual los reinos cristianos ibéricos expulsaron a los musulmanes de la península, terminó en 1492, el mismo año en que Colón llegó a América. No es coincidencia que esas dos fechas sean las mismas. España había terminado una guerra y había cientos de soldados sin enemigo, hombres curtidos en la violencia, acostumbrados a que el pillaje y el terror eran herramientas militares legítimas. Cuando esos hombres llegan al Caribe antes de llegar a Mesoamérica, ya muestran su verdadera cara. En Cuba, los indios taínos de la isla fueron esclavizados, prácticamente exterminados. Lo que los españoles practicaron ahí fue una brutalidad sin disculpa posible. Hernán Cortés llega a lo que hoy es México en 1519 con 500 hombres, 16 caballos y algunas piezas de artillería. Cortés no era un general del ejército imperial español. Era un aventurero, un hombre de clase media con más ambición que recursos. Había estudiado leyes brevemente en Salamanca, pero lo que realmente lo define es su capacidad política, que lo mencionamos el episodio pasado, su talento para leer situaciones, para manipular, para aliarse con quien necesita y descartarlo cuando ya no le sirve. Y Cortés llega a Mesoamérica con una ventaja que va mucho más allá de la tecnología. Llega a un mundo dividido. Bien lo decía Maquiavelo, divide y vencerás. Un mundo donde el imperio azteca había acumulado tantos enemigos, había cobrado tantos tributos, había exigido tantos sacrificios humanos a los pueblos sometidos, que muchos de esos pueblos estaban literalmente esperando la oportunidad de rebelarse. Y ahí está el nudo central de todo lo que vamos a hablar hoy. Cortés, con sus 500 hombres, nunca habría podido conquistar un imperio de millones de personas él solo. La pregunta que debemos hacernos es ¿quién realmente conquistó a quién? ¿Y quién derramó más sangre? Veamos el mundo indígena antes de la conquista. Existe una imagen idealizada del mundo indígena prehispánico que pervive hasta hoy, que también lo hemos mencionado en episodios anteriores. La idea de que antes de la llegada de los españoles, Mesoamérica era un paraíso de nobleza, armonía y espiritualidad, esa imagen es, en el mejor de los casos, una simplificación demasiado brutal. Y esto no ocurre solamente en este tema, sino ocurre en toda la historia de la humanidad y cómo la conocemos hasta hoy. El Imperio Azteca, también conocido como la Triple Alianza, dominaba el centro de México mediante una combinación de guerra, tributación y terror. Los pueblos sometidos pagaban tributos en bienes, trabajo y en algo mucho más oscuro, en seres humanos para los sacrificios rituales que sostenían la religión mexica. Este sistema creó enemigos por todas partes.
Los tlaxcaltecas eran uno de esos pueblos. Vivían en el altiplano central, rodeados del Imperio Azteca, y resistieron repetidamente los intentos de sometimiento. Esa resistencia constante los convirtió en el enemigo más persistente de los mexicas. No es exagerado decir que los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas con una intensidad que venía de décadas de conflicto. Mexicas y aztecas entendemos que es lo mismo, ¿verdad? Ahí a veces los combino. Bueno, habiendo dicho eso, los totonacas, en la región de lo que hoy es Veracruz, habían sido sometidos y explotados por los mexicas durante años. Cortés llegó a la costa. Los totonacas fueron de los primeros en acercarse a él no como curiosos, sino como personas que veían en ese extraño una posibilidad de liberación. Esto es crucial para entender lo que viene después. Cuando Cortés avanza hacia Tenochtitlan, no lo hace solo. Lo hace acompañado de miles, luego de decenas de miles de guerreros indígenas que tenían sus propias razones, sus propios odios, sus propias agendas políticas. No eran marionetas, no eran seguidores ingenuos, eran actores políticos con estrategias propias que usaron a los españoles tanto como los españoles los usaban a ellos. Y eso es importante de entender. La palabra agenda al día de hoy se puede entender como una mala palabra, sino que simplemente significa que tenían intenciones específicas respecto a algo y lo iban a ejecutar de una manera u otra. Simplemente eso es lo que significa tener una agenda detrás. El historiador Esteban Mira Caballos lo plantea con claridad. Y cito: ya está más que superado el concepto de conquistador vencedor frente a indígena vencido. Los propios cronistas del siglo XVI, como el padre Acosta y Garcilaso de la Vega, afirmaron que sin la ayuda de los pueblos nativos jamás se hubiera ganado esa guerra. Los tlaxcaltecas, de hecho, se consideraban a sí mismos conquistadores, no conquistados, y reclamaron ese reconocimiento ante la corona española. Obtuvieron extensiones tributarias, privilegios, escudos de armas, se sentían, con razón, parte del bando ganador. Con ese contexto claro, vamos al primer caso concreto, a la ciudad que cambió todo, a Cholula. La masacre de Cholula. En octubre de 1519, entre 4,000 y 8,000 personas murieron en pocas horas en Cholula. Cortés estaba ahí, los españoles también, pero matemáticamente ellos solos no habrían podido hacer eso. En octubre de 1519, Cortés marcha hacia Tenochtitlan y necesita pasar por Cholula. Cholula no era una ciudad cualquiera, era uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. La llamaban la Roma o la Meca del mundo prehispánico por su enorme pirámide dedicada a Quetzalcóatl, uno de los dioses más venerados de la región. Tenía una población de decenas de miles de personas, era rica, cosmopolita e influyente. Los españoles llegan a Cholula acompañados de unos 10,000 guerreros totonacas, los tlaxcaltecas. Grandes enemigos históricos de los cholultecas se quedan fuera de la ciudad porque los propios cholultecas se niegan a dejarlos entrar. Dato importante. Los primeros días todo parece ir bien. Los cholultecas reciben a los españoles con hospitalidad, los alojan, los alimentan, pero al tercer día algo cambia. La actitud de los anfitriones se vuelve tensa, distante. Los españoles empiezan a notar que se preparan cosas. ¿Qué pasó exactamente? Aquí es donde la historia se complica un poco y dependiendo de quién lo diga y de en qué contexto lo diga y qué sesgo tenga y si es un historiador liberal, conservador, que tiene ciertas preferencias, lo va a decir de cierta manera. Porque tenemos varias versiones distintas según la fuente. Las crónicas españolas, incluyendo las propias cartas de relación de Cortés al emperador Carlos V y la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, dicen que la Malinche, la intérprete y consejera de Cortés, fue informada por una anciana noble de Cholula que se estaba esperando una emboscada. Supuestamente Moctezuma había enviado 20,000 guerreros a los alrededores para atacar a los españoles dentro de la ciudad. Los totonacas le confirmaron a Cortés que había trampas preparadas para los caballos. Los tlaxcaltecas, desde afuera, también enviaron señales de alarma. Cortés, que nunca se distinguió por su templanza, ordenó un ataque preventivo. Y ahí empezó el desastre. Pero espera, hay algo que las versiones más simples no cuentan. Esos 20,000 guerreros aztecas que supuestamente esperaban a las afueras de Cholula nunca aparecieron. No durante la masacre, no durante la retirada de los españoles, nunca. Lo cual nos lleva a una pregunta
al menos un poco incómoda. ¿Estaba preparada realmente esa emboscada que tanto se dice? ¿O alguien manipuló la información para provocar exactamente lo que pasó? Y otra vez vuelvo a decir, aquí entramos en un terreno pantanoso en el cual no hay mucha claridad, y depende de la interpretación y de las personas que estén diciendo la información y de dónde la sacaron. Investigadores modernos han señalado un papel fundamental que raramente se menciona, el de los propios tlaxcaltecas como instigadores intelectuales de la masacre. Los tlaxcaltecas veían en Cholula a un aliado cercano de los aztecas, sus enemigos históricos. Tenían una oportunidad de oro para liquidar a la élite de esa ciudad, y la aprovecharon. Les asuraron los miedos a Cortés, que apenas necesitaba un pretexto para actuar. Cortés ordenó el ataque. Los españoles dispararon primero, y entonces lo que pasó fue esto. Los 10,000 guerreros totonacas que acompañaban en los alrededores se lanzaron sobre la ciudad. Los tlaxcaltecas que esperaban fuera también entraron, y en el espacio de pocas horas, entre 4,000 y 8,000 cholultecas murieron. Piénsalo. Entre 300 y 400 soldados españoles participaron en esa masacre. Matemáticamente, para que hubieran causado ese número de muertos ellos solos, habrían tenido que matar aproximadamente a 20 personas por cabeza. 1 contra 20. Esa era la relación. En espacios urbanos complejos, en pocas horas, con una población que al principio no los atacó, es materialmente imposible. El trabajo de exterminio lo hicieron los 10,000 guerreros indígenas aliados que acampaban en las cercanías. Y hay otro dato de las crónicas que registran, pero que pocas veces se menciona. Fue el propio Cortés quien detuvo la masacre, ante las súplicas de los líderes cholultecas sobrevivientes. Cortés ordenó a sus hombres y a sus aliados que pararan. La masacre habría continuado mucho más tiempo de no haber sido por esa intervención. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Cholula en los años 70 del siglo XX recuperaron 650 entierros, incluyendo víctimas de este evento. La evidencia física confirma la magnitud de la tragedia, y los propios testimonios indígenas recopilados por Fray Fernandino de Sahagún dicen que los cholultecas murieron de mala muerte, tomados por sorpresa, sin armas, sin posibilidades de defenderse. ¿Fue esto un crimen? Absolutamente. ¿Fueron los españoles responsables? Sí, sin duda. Cortés tomó la decisión de atacar, pero la responsabilidad intelectual de la masacre no recae solo en los españoles. Los tlaxcaltecas manipularon la situación, los totonacas ejecutaron la mayor parte de las muertes, y pensar que los líderes indígenas no tenían la capacidad de planear y ejecutar una estrategia tan compleja es en sí mismo una forma de subestimarlos. Es un paternalismo disfrazado de defensa. La historia de Cholula es la primera gran demostración de que esta conquista fue obra de múltiples actores con múltiples agendas, no una simple historia de buenos y malos. El otro caso respecto a la conquista y quién realmente lo hizo. Caso número 2. El Templo Mayor, Alvarado y los informantes. Pedro de Alvarado ordenó matar a 600 hombres de la nobleza de los aztecas en el Templo Mayor. Pero había un problema, solo tenía 80 soldados. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo solo. Sigamos avanzando en el tiempo. Cortés ya estaba en Tenochtitlan. Ya ha tomado a Moctezuma como rehén político. Y en ese momento le llega una noticia urgente. Un ejército español ha desembarcado en Veracruz con órdenes de arrestarlo, así que Cortés tiene que irse. Antes de partir, deja el mando a Pedro de Alvarado con instrucciones claras. Mantén la calma, no busques problemas, deja que la vida cotidiana de Tenochtitlan fluya con normalidad. Para demostrar buena voluntad, Alvarado les permite a los mexicas celebrar una fiesta religiosa importante, la fiesta de Toxcatl. Es una celebración de gran significado, con música, danzas y la participación de la élite guerrera y sacerdotal azteca. Y ahí, en ese momento de aparente normalidad, pasa algo terrible. Alvarado tiene consigo 80 de los 150 soldados españoles que habían permanecido en Tenochtitlan. Los otros estaban dispersos en los alrededores, 80 hombres en el corazón de la capital más poderosa de Mesoamérica, rodeados por cientos de miles de mexicas. En ese contexto, cualquier movimiento equivocado podría significar la muerte de todos ellos. Y sin embargo, Alvarado ordenó el ataque. ¿Por qué lo haría un hombre que, aunque violento, no era para nada un suicida?
Las crónicas nos dan una pista importante. Informantes totonacas y tlaxcaltecas le advirtieron que los mexicas preparaban una emboscada similar a la de Cholula. Le dijeron que la celebración era una pantalla para un ataque coordinado contra los españoles. El patrón es exactamente el mismo que en Cholula. Los aliados indígenas, con sus propios intereses y sus propias agendas, alimentaron el miedo del comandante español. Y el comandante español actuó. Otra vez, una pequeña guerrita preventiva. Guerrita, entre comillas. El resultado fue la masacre del Templo Mayor. Aproximadamente 600 miembros de la nobleza y el sacerdocio azteca murieron en ese espacio. 600 personas, con 80 soldados. Otra vez, la aritmética es imposible sin los aliados indígenas. El papel de los totonacas y tlaxcaltecas en esa masacre fue, si acaso, más evidente que en Cholula. Las consecuencias de esta acción fueron devastadoras. Los aztecas se rebelaron, los españoles quedaron sitiados en el palacio. Moctezuma intentó calmar a su pueblo hablando desde los muros y fue apedreado por sus propios súbditos, que lo veían como un traidor. El Tlatoani murió pocos días después, ya sea por las heridas de las piedras o, según algunas versiones, asesinado por los propios españoles. Igual depende de quién lo esté contando. Y entonces llegó lo que los españoles llamaron la Noche Triste. El 30 de junio de 1520, los mexicas los expulsaron de Tenochtitlan con una derrota devastadora. Murieron cientos de españoles y miles de aliados tlaxcaltecas. Cortés, según las crónicas, lloró bajo un árbol esa noche. Pero volvió. Caso 3. La caída de Tenochtitlan. Cuando Tenochtitlan cayó, Cortés tenía 900 soldados, la ciudad tenía 250,000 habitantes, pero afuera había casi 200,000 guerreros indígenas aliados esperando a atacar. Eso es lo que nadie te cuenta. Regresemos al año 1521. Cortés ha reorganizado sus fuerzas, ha reforzado alianzas, ha construido bergantines, o sea, barcos de guerra diseñados para navegar en el lago de Texcoco y cortar los suministros de Tenochtitlan. Y tiene consigo, según la enciclopedia del historiador del mundo, al menos 100,000 guerreros tlaxcaltecas, más aliados de Texcoco, de Chalco, de Huaxtepec, de docenas de otros señoríos. El sitio de Tenochtitlán comenzó el 26 de mayo de 1521 y duró hasta el 13 de agosto, 93 días de asedio. Durante ese tiempo, los mexicas resistieron con una ferocidad extraordinaria. Cuauhtémoc, el último tlatoani, rechazó propuestas de rendición. La ciudad aguantó hambres, epidemias, asaltos. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo describen cómo los mexicas debían beber de agua soluble del lago porque los españoles habían cortado el suministro de agua potable. El olor a putrefacción era insoportable. Cortés tenía 900 soldados. Para sitiar y tomar la ciudad más grande de América con 900 soldados habría necesitado de un milagro. Lo que tenía era algo más práctico, casi 200,000 aliados indígenas. Y aquí llega el momento más terrible de toda la conquista. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa cargando con su familia y sus tesoros. Fue capturado por el bergantín del capitán García Holguín. Cuando fue llevado ante Cortés como prisionero de guerra, el conquistador siguió el protocolo militar europeo de la época y ordenó el cese del combate, pero ya era demasiado tarde para detener lo que seguía. Los casi 200,000 guerreros indígenas que rodeaban la ciudad, curtidos en décadas de odio contra los mexicas, no iban a escuchar a nadie. La tradición mesoamericana imponía castigos severos al derrotado, especialmente cuando se trataba del imperio más aborrecido de la región. Nadie pudo contenerlos. Tlaxcaltecas, totonacas, popolocas, guerreros de docenas de pueblos distintos se lanzaron sobre la ciudad en un festín de venganza. Cortés había prometido el botín a sus aliados, que ahora se cobraban lo que les correspondía. Las crónicas describen saqueos, incendios, violaciones, ejecuciones masivas durante varios días. Mujeres y niños lloraban sin que los captores indígenas se apiadaran. Los números son escalofriantes. Entre el inicio del sitio y la caída final de Tenochtitlan murieron aproximadamente 200,000 aztecas. Unos 150,000 durante el sitio, víctimas del hambre y la epidemia de viruela que los españoles habían traído sin querer y que resultó ser una de las armas más letales de la conquista. Y casi 100,000 asesinados en el asalto final, después de la rendición. 900 españoles,
100,000 muertos en el asalto final. Cada español habría tenido que matar más de 100 personas con sus propias manos. Es matemáticamente imposible. Y recordemos que todavía no existían las ametralladoras. Los propios tlaxcaltecas, según las fuentes, volvieron a sus territorios cargados con carne humana mexica para sus celebraciones. Eso también está en las crónicas. Eso también es parte de la historia. El investigador de la UNAM, Dr. Miguel Pastrana, señala que los tlaxcaltecas se consideraron a sí mismos vencedores, no seguidores. Construyeron su propia memoria histórica de la conquista como aliados activos, no como subordinados. El lienzo de Tlaxcala, un códice monumental que cuenta una versión de los eventos, es evidencia de esa autoconciencia política. Después de la conquista, los tlaxcaltecas obtuvieron el reconocimiento de la corona española como ciudad leal, conservando cierta independencia en su gobierno local. Obtuvieron privilegios que otros pueblos nunca tuvieron, porque ellos, a diferencia de otros, no se veían como derrotados, eran socios en la empresa. Pero el resultado final fue que la grandeza de Tenochtitlan quedó reducida a escombros, y los responsables de la mayor parte de esa destrucción no eran los 900 soldados de Cortés, eran los casi 200,000 guerreros de pueblos que finalmente habían podido vengarse de sus opresores. Después de conquistar Tenochtitlan, los españoles usaron guerreros mexicas para conquistar a otros pueblos. Los conquistados se convirtieron en conquistadores, la ironía de la historia. La caída de Tenochtitlan no fue el final de la conquista, fue el comienzo de una expansión que se extendería por décadas. Y el patrón se repitió una y otra vez. Cortés y sus sucesores avanzaban con un puñado de soldados españoles acompañados por miles de guerreros indígenas de los pueblos previamente sometidos o aliados. Purépechas, zapotecos, mazatecos, quichés, pueblos de Guatemala, del norte de México, todos fueron cayendo ante esa combinación. Y aquí está la ironía más oscura de toda la historia. Para conquistar Guatemala, los españoles utilizaron como principales fuerzas de choque a guerreros cholultecas, tlaxcaltecas y mexicas. Los mismos pueblos que se habían odiado entre sí durante generaciones, los mismos que se habían masacrado mutuamente en Cholula y en Tenochtitlán, ahora combatían juntos bajo la bandera española para someter a los mayas. ¿Se dan cuenta de la ironía? Los aztecas, que habían sido exterminados en parte por sus propios enemigos, ahora se usaban como un instrumento para exterminar a otros pueblos. Fueron las propias huestes indígenas las que tiñeron con sangre los rincones más remotos de Mesoamérica. Los españoles pusieron la estrategia, la legitimidad política de la corona, la tecnología bélica y la dirección. Pero el trabajo más sucio, el terror más inmediato, lo sembraron los guerreros indígenas que tenían sus propias cuentas que cobrar. Con el tiempo, casi todos los pueblos mesoamericanos serían dominados y pasarían a formar parte del imperio español. Pero la conquista se escribió con sangre derramada por los españoles y, en mayor medida, por los propios indígenas. Entonces, ¿defender solo a los indígenas o solo a los españoles? ¿Qué tenemos que hacer? Los dos son racismos distintos. Uno subestima la maldad de los conquistadores, el otro subestima la inteligencia de los pueblos indígenas. ¿Qué hacemos con todo esto? Primero, tenemos que dejar algo muy en claro. Nada de lo que hemos dicho hoy pretende exculpar a los conquistadores españoles. Su brutalidad está documentada, su codicia es innegable, las atrocidades cometidas en el Caribe antes de llegar a México son prueba que llegaron dispuestos a la violencia. Bartolomé de las Casas, el fraile que dedicó su vida a denunciar los crímenes de la conquista, tenía razón en muchas de sus críticas. Pero la historia no es una novela de héroes y villanos, y simplificarla de esa manera hace daño enorme. Porque cuando convertimos a todos los indígenas en víctimas inocentes y a todos los españoles en monstruos, estamos haciendo algo muy curioso. Estamos quitándole a los pueblos indígenas su protagonismo histórico, su agenda política y su capacidad de decisión. Pensar que los tlaxcaltecas no tenían la inteligencia para planear su propio futuro, que los totonacas no calcularon sus alianzas, que los líderes mesoamericanos eran demasiado nobles para ser brutales, eso es un racismo distinto, pero igual de dañino. Es un paternalismo que, disfrazado de defensa de los pueblos originarios, en realidad
los infantiliza. Los líderes indígenas eran actores políticos sofisticados. Habían sobrevivido en uno de los sistemas de poder más complejos que el mundo había visto. Sabían exactamente lo que hacían cuando se aliaron con Cortés. Sabían lo que hacían cuando manipularon la información en Cholula. Sabían lo que hacían cuando pusieron a los mexicas de rodillas en Tenochtitlan. La historia real de la conquista de México es una tragedia griega. Todos los actores toman decisiones que tienen lógica desde su propia perspectiva y el resultado es una catástrofe de proporciones épicas para casi todos los involucrados. Los aztecas perdieron su imperio, pero también los tlaxcaltecas, los totonacas y todos los demás aliados terminaron siendo dominados por España. La victoria que creyeron ganar resultó ser el comienzo de 3 siglos de colonialismo. Eso tampoco está en las versiones simples de la historia. La historia es incómoda cuando se cuenta completa. Y yo me quedo cortísimo. No soy un experto en esto, pero presento esto frente a ti para que tú te pongas a pensar y tal vez te den ganas de investigar más. Y aquí en Cabalidades creemos que las historias incómodas son exactamente las que vale la pena contar y seguiremos contando. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de verdad. Es el tipo de contenido que a mí me gusta hacer y espero que a ti te haya hecho pensar, cuestionar o al menos ver la conquista desde un ángulo diferente. Suscríbete al canal, deja en los comentarios qué parte del video te pareció más sorprendente o si tienes algo en lo que no estás de acuerdo, coméntalo por favor. Me interesa escuchar las ideas de los demás. La historia se construye con diálogo. Esto es Cabalidades, nos vemos a la próxima. Chao.